La historia de Iñaki Urdangarín es un relato de contrastes profundos, de la fama y el privilegio al aislamiento y la humillación pública. Durante años, Urdangarín fue conocido no solo como esposo de la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos I, sino también como un deportista de élite, con una carrera destacada en el balonmano español e internacional. Su vida parecía un ejemplo de éxito, estatus y reconocimiento, una existencia cuidadosamente enmarcada en los cánones de la monarquía española y de la sociedad que la rodeaba. Desde muy joven, Urdangarín mostró habilidades excepcionales en el deporte. Su talento en el balonmano lo llevó a formar parte de la selección nacional, participar en competiciones internacionales y ganar medallas que lo consolidaron como un referente deportivo. Al mismo tiempo, su matrimonio con la infanta Cristina lo colocó directamente en el centro de la atención mediática, otorgándole un estatus social privilegiado y la posibilidad de codearse con figuras políticas, empresariales y de la realeza europea. Durante esta etapa, su vida estaba marcada por un equilibrio entre el éxito profesional, las obligaciones familiares y la presión social de cumplir con las expectativas de la monarquía. Cada aparición pública, cada acto social y cada decisión personal eran observados con lupa por los medios de comunicación y por la opinión pública. El glamour y el reconocimiento que acompañaban a su figura creaban una percepción de perfección. Urdangarín representaba una combinación de talento, estatus y carisma que pocos podían igualar. Sin embargo, detrás de esta imagen de éxito se gestaban las primeras señales de conflictos que más tarde culminarían en uno de los escándalos más impactantes de la monarquía española. Durante años, los movimientos financieros de Urdangarín, su implicación en sociedades y fundaciones, y la interacción con empresarios comenzaron a generar suspicacias. Lo que en principio parecía un manejo legítimo de recursos y proyectos de carácter social, con el tiempo se convirtió en objeto de investigación, revelando irregularidades y prácticas cuestionables. El caso Noos, en el que Urdangarín fue protagonista, puso en evidencia cómo una figura pública de alto rango puede aprovechar su posición para obtener beneficios económicos a través de estructuras opacas. La sociedad comenzó a observar cómo contratos públicos y privados eran utilizados de manera indebida y cómo el manejo de estos recursos generaba un perjuicio económico y ético para los ciudadanos. La combinación de poder, estatus y confianza depositada por su relación con la familia real creó un escenario donde los abusos pasaron inicialmente desapercibidos, pero que más tarde serían expuestos con consecuencias devastadoras. A medida que las investigaciones avanzaban, los medios de comunicación comenzaron a seguir cada movimiento de Urdangarín con una intensidad sin precedentes. La cobertura mediática no solo se centró en los aspectos legales del caso, sino también en la dimensión humana y social del escándalo. Fotografías, reportajes y análisis diarios construyeron una narrativa que transformó la percepción pública del exduque. De deportista ejemplar y miembro de la realeza a símbolo de corrupción y deshonra. Este escrutinio constante tuvo un impacto profundo en la vida personal de Urdangarín y de su familia. La infanta Cristina también se vio arrastrada por la controversia, enfrentando preguntas, críticas y cuestionamientos sobre su papel en los supuestos actos irregulares. La presión mediática no solo afectó la imagen pública de Urdangarín, sino que también intensificó la sensación de aislamiento y vulnerabilidad, mientras la opinión pública comenzaba a exigir responsabilidades y condenas ejemplares. Los análisis de expertos en comunicación y sociología coinciden en que la caída mediática de Urdangarín es un caso paradigmático de cómo la opinión pública puede influir en la narrativa de un escándalo, amplificando cada error y cada decisión controvertida y transformando la percepción de un individuo de manera irreversible. El proceso judicial culminó con la condena de Urdangarín, un momento que marcó un antes y un después en su vida. La sentencia confirmó la implicación del exduque en delitos de malversación, fraude y apropiación indebida de fondos públicos, lo que lo llevó a cumplir una condena de prisión. Este episodio significó no solo la pérdida de libertad,
sino también la pérdida de estatus, prestigio y reconocimiento social. El impacto legal tuvo repercusiones directas en la esfera personal y familiar. Los bienes, propiedades y finanzas de Urdangarín se vieron afectados, y la presión económica comenzó a acumularse. La sociedad española, mientras tanto, observaba con atención cómo un miembro de la realeza enfrentaba las consecuencias de sus actos, y cómo la justicia podía alcanzar incluso a aquellos acostumbrados a vivir en la cúspide del poder. Los expertos legales han señalado que el caso de Urdangarín representa un precedente en la relación entre justicia, poder y transparencia en España. La condena mostró que la impunidad no es absoluta y que los mecanismos judiciales pueden operar con independencia incluso frente a figuras con conexiones familiares de alto nivel. El período posterior a la prisión fue especialmente difícil para Urdangarín. La pérdida de libertad, combinada con la exposición mediática y el estigma social, generó un profundo impacto emocional y psicológico. Las dificultades para reintegrarse a la sociedad, la pérdida de oportunidades profesionales y la constante vigilancia mediática contribuyeron a un sentimiento de aislamiento y frustración. En este contexto, los problemas financieros se hicieron evidentes. La necesidad de enfrentar deudas acumuladas, gastos legales y la pérdida de ingresos estables afectó gravemente la economía personal de Urdangarín. La vida que antes estaba marcada por privilegios, viajes y reconocimiento público se transformó en una rutina limitada, cargada de responsabilidades económicas y desafíos personales difíciles de superar. Más allá de los aspectos legales y económicos, la caída de Urdangarín tuvo un efecto devastador en su autoestima y en su percepción de identidad. Pasar de ser un deportista reconocido, un miembro de la realeza y una figura social influyente, a una persona cuestionada y aislada genera profundas heridas psicológicas. La presión social, los comentarios públicos y la constante exposición a críticas hicieron que el exduque enfrentara sentimientos de culpa, vergüenza y ansiedad. Además, la familia y los hijos de Urdangarín también se vieron afectados. La infanta Cristina, aunque separada parcialmente de la responsabilidad directa, enfrentó el peso del escándalo y de la opinión pública. Los niños crecieron bajo la sombra de la controversia, experimentando la complejidad de ser parte de una familia real, en medio de un escándalo que marcó la historia reciente de España. La vida de Iñaki Urdangarín tras el escándalo es un reflejo de cómo la fama, el privilegio y el estatus pueden transformarse rápidamente en aislamiento, presión y dificultades. Cada decisión que tomó en el pasado, cada acto cuestionable y cada error financiero contribuyeron a crear un escenario donde la reputación se derrumbó y la vida cotidiana se volvió un desafío constante. Hoy, Urdangarín enfrenta la compleja tarea de reconstruir su identidad y su vida, lidiando con deudas, presión mediática y las secuelas emocionales de sus actos. La reflexión personal y el aprendizaje frente a los errores cometidos se convierten en un eje central de su existencia, mientras la sociedad observa, analiza y debate sobre la caída de uno de los personajes más influyentes y controvertidos de la monarquía española reciente. La historia de Iñaki Urdangarín tras el escándalo y su condena en el caso Noos es un relato de aislamiento, dificultades económicas y el peso ineludible de la pérdida de estatus social. La transición de una vida de privilegios, viajes y reconocimiento público a un entorno limitado. Piedad, marcado por restricciones legales, escrutinio constante y problemas financieros, constituye uno de los episodios más complejos en la vida de un miembro de la realeza española. Ingresar en prisión significó para Urdangarín no solo la pérdida de libertad física, sino también el comienzo de un proceso de confrontación personal y social. La sentencia judicial que lo encontró culpable de malversación de fondos, fraude, falsedad documental y otros delitos relacionados con el caso Noos, estableció un punto de inflexión definitivo en su vida. Durante su tiempo en la cárcel, Urdangarín tuvo que adaptarse a un entorno completamente diferente del que conocía. Rutinas estrictas, supervisión constante
interacción limitada con otros reclusos y la imposibilidad de mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado. La adaptación a esta nueva realidad implicó no solo un esfuerzo físico, sino un desafío psicológico de enorme magnitud. La humillación pública, sumada al aislamiento de su familia y al constante escrutinio mediático, hizo de la experiencia carcelaria un periodo de introspección forzada y enfrentamiento con la propia vulnerabilidad. El día a día en prisión también evidenció la magnitud de la caída social de Urdangarín. Lo que antes eran actos cotidianos de privilegio, como asistir a eventos sociales, viajar o participar en actos oficiales, se transformó en una rutina limitada y marcada por la disciplina y la pérdida de autonomía. Este contraste generó un impacto emocional profundo, desencadenando sentimientos de culpa, vergüenza y frustración. Tras la condena, las dificultades económicas de Urdangarín se hicieron evidentes. La pérdida de ingresos estables, la imposibilidad de mantener ciertos estándares de vida y las sanciones financieras derivadas del caso Noos provocaron que su economía se viera seriamente afectada. El exduque enfrentó deudas significativas, derivadas tanto de gastos legales como de obligaciones económicas anteriores a la prisión. La necesidad de reorganizar su patrimonio y enfrentar responsabilidades financieras no solo representó un desafío práctico, sino que añadió presión emocional a su situación ya complicada. Los problemas económicos se sumaron al estigma social, generando una sensación de vulnerabilidad y de pérdida de control sobre su propia vida. Además, la atención mediática sobre su situación financiera intensificó la presión. Cada movimiento, cada declaración o intento de recuperar estabilidad económica era analizado por los medios y convertido en noticia, amplificando el efecto de aislamiento y humillación. La combinación de deudas, pérdida de ingresos y escrutinio público creó un círculo difícil de romper, donde la recuperación personal y financiera se convirtió en un objetivo extremadamente complejo. El escándalo y las consecuencias judiciales también afectaron profundamente la dinámica familiar. La infanta Cristina, aunque finalmente absuelta de responsabilidad penal directa, se vio arrastrada por la controversia. La exposición mediática constante, las críticas públicas y la presión social afectaron tanto su vida personal como la de sus hijos, quienes crecieron en medio de una situación de atención pública intensa y constante cuestionamiento. La familia tuvo que adaptarse a un nuevo escenario donde los privilegios pasados ya no existían y donde la reputación se había visto seriamente dañada. Urdangarín enfrentó la difícil tarea de mantener vínculos familiares, cuidar la estabilidad de sus hijos y proteger a su familia del impacto mediático. Todo mientras lidiaba con su propio proceso de rehabilitación personal y social. La tensión entre la vida privada y la atención pública se convirtió en un desafío constante, obligando a la familia a redefinir su forma de relacionarse y de manejar su exposición mediática. Más allá de los aspectos legales y financieros, la caída de Urdangarín tuvo un impacto profundo en su salud emocional y psicológica. La combinación de aislamiento, pérdida de estatus, presión mediática y problemas económicos generó sentimientos de culpa, ansiedad y desmotivación. La sensación de haber perdido la confianza pública y el respeto de la sociedad, junto con la exposición constante de errores pasados, contribuyó a un estado de estrés crónico y de introspección profunda. Expertos en psicología social y criminal señalan que figuras públicas que enfrentan escándalos de alta repercusión experimentan un proceso de duelo complejo, donde no solo se lamenta la pérdida de estatus o libertad, sino también la transformación de la identidad personal. Para Urdangarín, el desafío fue reconstruir su sentido de identidad y autoestima, en un contexto donde cada acción estaba sujeta a evaluación pública y donde la percepción de fracaso era constante. Incluso tras cumplir parte de su condena, la atención mediática sobre la vida de Urdangarín no cesó. Cada movimiento, cada intento de reintegración social o profesional era registrado y analizado con detalle.
La cobertura no solo se centraba en los aspectos legales, sino también en su adaptación a la vida cotidiana, la gestión de deudas y el manejo de su imagen pública. Esta presión constante contribuyó a intensificar la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Lo que antes era privacidad, ahora estaba sujeto a escrutinio diario. Lo que antes era libertad se transformó en vigilancia y evaluación. La combinación de pérdida de privacidad y escrutinio público generó un efecto psicológico que complicaba la reintegración social y la recuperación emocional. Frente a estas dificultades, Urdangarin ha tenido que desarrollar estrategias para adaptarse a su nueva realidad. La reorganización financiera, la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y la gestión de la exposición mediática se han convertido en prioridades. También ha debido encontrar maneras de reconstruir su autoestima y gestionar el estrés derivado de años de presión y humillación pública. La vida posterior al escándalo requiere resiliencia, planificación y paciencia. Cada paso, desde cumplir responsabilidades legales hasta enfrentar deudas o mantener relaciones familiares, representa un esfuerzo consciente por reconstruir una vida marcada por la caída. La sociedad observa este proceso con interés, convirtiendo cada avance o retroceso en un análisis de la capacidad de Urdangarin para rehacerse en un contexto adverso. El relato de Iñaki Urdangarin tras la condena es un ejemplo de cómo el poder, el estatus y la fama pueden desaparecer con rapidez, dejando al descubierto vulnerabilidades humanas profundas. La transición de una vida de privilegios a la confrontación con deudas, prisión, escrutinio mediático y dificultades emocionales ilustra la complejidad de reconstruir la vida después de un escándalo de alta repercusión. A través de esta experiencia, Urdangarin enfrenta un proceso de aprendizaje forzado. Aceptar errores, adaptarse a la realidad, manejar limitaciones económicas y reconstruir la confianza social y personal. Cada paso es un recordatorio de que incluso aquellos que parecían intocables pueden enfrentar consecuencias severas, y que la resiliencia y la humildad son esenciales para enfrentar una vida marcada por la controversia. La narrativa de Urdangarin no es solo un relato de errores y consecuencias, sino también de resiliencia, adaptación y la búsqueda de un nuevo equilibrio personal, social y económico en medio de la adversidad. Uno de los mayores desafíos para Urdangarin ha sido recuperar cierta normalidad en su vida cotidiana. Tras años de privilegio y de exposición mediática constante, ha debido aprender a manejar la vida diaria de manera más discreta, enfrentando tareas que antes delegaba o que estaban fuera de su experiencia directa. Esto incluye desde gestionar finanzas personales hasta reorganizar horarios, responsabilidades familiares y rutinas personales. El contraste entre la vida pasada, marcada por eventos sociales, viajes internacionales y reconocimiento público, y la vida presente, más limitada y cargada de restricciones, ha sido un elemento central en su proceso de adaptación. Para Urdangarin, la normalidad implica reconstruir hábitos, asumir responsabilidades que antes delegaba y encontrar un equilibrio emocional frente a las dificultades económicas y la presión social. La reintegración social ha sido otro de los aspectos más complejos. Después de la prisión, cada aparición pública de Urdangarin es observada con lupa, y cada movimiento puede ser interpretado como un intento de recuperar prestigio o de evadir responsabilidades. En este contexto, la discreción se ha convertido en una estrategia esencial. Además, ha buscado reconstruir relaciones personales y profesionales, mantener vínculos familiares y recuperar una reputación mínima dentro de círculos privados, lejos del escrutinio mediático. La adaptación a un nuevo rol social, donde ya no es una figura privilegiada ni parte de la realeza activa, requiere esfuerzo constante, paciencia y la aceptación de que ciertas oportunidades y privilegios se han perdido de manera irreversible. Los problemas financieros siguen siendo un desafío central para Urdangarin. La condena y las sanciones judiciales, sumadas a la pérdida de ingresos derivados de sus actividades previas, lo han obligado a reorganizar su economía, reducir gastos y enfrentar obligaciones pendientes.
Este proceso implica negociar deudas, gestionar propiedades y explorar posibles fuentes de ingresos de manera ética y transparente. La recuperación económica no solo es un objetivo práctico, sino también un componente de reconstrucción personal y de restauración de la independencia que perdió tras el escándalo. Cada decisión financiera se convierte en un paso hacia la estabilidad y la autonomía, aunque con limitaciones significativas y bajo la constante vigilancia mediática. El impacto psicológico de los años de escándalo y condena sigue presente. La sensación de pérdida de estatus, la humillación pública y la presión mediática generan desafíos emocionales que requieren un proceso de resiliencia profundo. Urdangarin ha debido aprender a enfrentar la culpa, la vergüenza y la ansiedad, derivadas de su caída. La introspección y la reflexión sobre sus errores pasados se han convertido en herramientas esenciales para gestionar su vida diaria y reconstruir su sentido de identidad. La resiliencia emocional es crucial no solo para su bienestar personal, sino también para mantener relaciones familiares y reconstruir la confianza social mínima que aún puede conservar. A pesar de los intentos de reconstrucción, la percepción pública sigue siendo un obstáculo. Urdangarin es recordado principalmente por los escándalos y la condena, y cualquier intento de reintegración es analizado críticamente por los medios y la sociedad. Cada aparición, cada declaración o acción es evaluada en el contexto de sus errores pasados, generando un desafío constante para restaurar su reputación, aunque sea parcialmente. El manejo mediático ha requerido una estrategia de discreción, evitando la exposición innecesaria y concentrándose en reconstruir su vida lejos del foco público. Sin embargo, la historia de Urdangarin se mantiene en la memoria colectiva, y la reconciliación con la sociedad es un proceso gradual, que depende tanto de sus acciones futuras como de la disposición del público a considerar un cambio en su percepción. La historia de Iñaki Urdangarin es un ejemplo de cómo la fama, el poder y el estatus pueden desvanecerse rápidamente, dejando al descubierto la fragilidad humana frente a errores y decisiones cuestionables. La caída del exduque no solo afectó su posición social y económica, sino también su identidad y autoestima, obligándolo a confrontar la realidad de manera directa y personal. La reconstrucción implica aceptar responsabilidades, enfrentar deudas y limitaciones, y desarrollar estrategias de adaptación emocional y social. Cada paso hacia la estabilidad representa un esfuerzo consciente por superar el estigma, la presión mediática y los desafíos cotidianos, y refleja un proceso de aprendizaje y resiliencia que puede servir de ejemplo para entender cómo las figuras públicas enfrentan consecuencias de alta magnitud. El caso de Urdangarin ofrece lecciones sobre poder, responsabilidad y ética. Muestra que los privilegios no garantizan impunidad, que los errores pueden tener consecuencias duraderas y que la reputación, una vez dañada, requiere tiempo y esfuerzo para reconstruirse. Además, revela la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, no solo en figuras públicas, sino también en cualquier ámbito de liderazgo y responsabilidad social. La historia del exduque también resalta la necesidad de resiliencia emocional ante la adversidad, la capacidad de enfrentar la caída, aceptar errores y buscar formas de reconstrucción personal y social. Es un ejemplo de cómo la resiliencia puede convertirse en una herramienta vital para superar la adversidad y recuperar cierta estabilidad. A sus años, la vida de Iñaki Urdangarin continúa marcada por la incertidumbre. Los problemas financieros, la percepción pública y las secuelas emocionales son retos constantes. La recuperación total de su prestigio y la reintegración plena a la sociedad parecen objetivos difíciles de alcanzar, pero no imposibles en términos de reconstrucción personal y familiar. El futuro de Urdangarin dependerá de su capacidad para mantener la discreción, gestionar sus recursos, fortalecer vínculos familiares y continuar desarrollando resiliencia emocional. La sociedad seguirá observando su evolución, evaluando cada paso, y la narrativa de su vida seguirá siendo un ejemplo de las complejidades del poder, la fama y la responsabilidad en la vida contemporánea.
Su historia no es solo un relato de errores y consecuencias, sino también una lección sobre resiliencia, ética y la necesidad de asumir responsabilidades. A través de la experiencia de Urdangarín, se pueden extraer enseñanzas sobre cómo enfrentar la caída, gestionar las secuelas y buscar un equilibrio personal y social, incluso cuando la reputación y el prestigio han sido severamente dañados. La historia de Iñaki Urdangarín es un relato profundo sobre la fragilidad de la fama, el poder y la posición social, y sobre cómo las decisiones equivocadas pueden transformar radicalmente la vida de una persona. Desde sus días de gloria como deportista de élite, miembro de la realeza y figura pública admirada, hasta su caída dramática tras el escándalo del caso Noos, la prisión, las deudas acumuladas y la pérdida de prestigio, su trayectoria nos ofrece una lección clara sobre las consecuencias del abuso de confianza y del privilegio sin control. Tras su condena y el paso por prisión, Urdangarín se enfrenta a una vida completamente diferente, donde los lujos y el reconocimiento ya no existen, reemplazados por la necesidad de reconstruirse, asumir responsabilidades financieras y aprender a manejar una realidad marcada por la exposición mediática constante y el escrutinio social. Cada decisión que toma, desde reorganizar sus finanzas hasta buscar un nuevo equilibrio emocional, refleja un esfuerzo consciente por superar las secuelas de sus errores y reconstruir su identidad en un contexto completamente adverso. Su vida tras la caída no es solo un ejemplo de dificultades materiales y económicas, sino también un reflejo de los desafíos psicológicos que enfrentan quienes pasan de ser figuras poderosas a personas comunes expuestas al juicio público. La presión mediática, la humillación social y la pérdida de estatus han generado un entorno donde Urdangarín debe lidiar con sentimientos de culpa, ansiedad y vergüenza, mientras busca recuperar cierta normalidad en su vida cotidiana. La resiliencia, la paciencia y la reflexión se convierten en herramientas fundamentales para enfrentar la adversidad y adaptarse a un entorno donde cada acción es observada y evaluada. Para la sociedad española, la historia de Urdangarín ofrece lecciones valiosas sobre ética, responsabilidad y el poder. Nos recuerda que los privilegios no garantizan inmunidad, que los errores pueden tener consecuencias de largo alcance y que la reputación, una vez dañada, requiere tiempo, esfuerzos y transparencia para restaurarse. También plantea preguntas importantes sobre la relación entre la justicia, el poder y la opinión pública. Cómo se construyen los mitos sociales, cómo se destruyen y cómo se puede aprender de ellos. Además, su experiencia nos enseña que la caída no implica el final absoluto. Aunque la recuperación plena de su prestigio y reconocimiento parece un objetivo difícil, la capacidad de adaptarse, reconstruirse y asumir responsabilidades es un ejemplo de resiliencia y aprendizaje personal que puede inspirar a otros que enfrentan situaciones difíciles. Cada paso que Urdangarín da hacia la estabilidad emocional, financiera y social es un testimonio de la posibilidad de redimirse y encontrar un nuevo equilibrio, incluso tras los errores más notorios. La familia, como factor central en esta narrativa, también ha jugado un papel clave en el proceso de adaptación. La infanta Cristina y sus hijos han tenido que enfrentar la exposición mediática, las críticas y los desafíos derivados de la caída del exduque. La dinámica familiar se transformó, obligando a todos a redefinir sus relaciones y a aprender a convivir con la atención pública y el estigma social. Esto nos recuerda que los escándalos no afectan solo al individuo directamente implicado, sino también a quienes le rodean, generando un impacto profundo y duradero en el entorno cercano. Por todo esto, la historia de Iñaki Urdangarín no puede entenderse solo como un relato de escándalo y condena. Es, ante todo, un ejemplo de cómo las decisiones, los errores y la exposición pública interactúan para construir una narrativa compleja de poder, responsabilidad y resiliencia. Nos ofrece una oportunidad de reflexión sobre cómo la fama y el privilegio pueden ser efímeros y cómo la ética, la transparencia y la capacidad de aprender de los errores son esenciales para enfrentar la adversidad. En este contexto,
Te invitamos a acompañarnos para seguir explorando historias similares de personajes públicos, figuras históricas y eventos que han marcado la sociedad. Nuestro canal se dedica a ofrecer análisis profundos, narrativas detalladas y reflexiones que van más allá de los titulares, proporcionando información verificada, contextos amplios y perspectivas críticas sobre hechos y personas que han influido en el curso de la historia reciente. Si te ha interesado esta historia, te animamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con amigos, familiares y personas interesadas en la historia, la política y la sociedad. Cada suscripción nos permite seguir investigando, analizando y ofreciendo contenidos de calidad, profundizando en los detalles que no siempre llegan a los medios masivos. Además, tu participación es fundamental. Te invitamos a comentar tus opiniones, compartir tus reflexiones y participar en el diálogo que se genera alrededor de cada historia. Queremos que este canal sea un espacio de debate constructivo, donde la experiencia de personajes como Urdangarin sirva para aprender, analizar y discutir sobre la fama, el poder y la responsabilidad. Tu voz contribuye a enriquecer la narrativa, aporta nuevas perspectivas y ayuda a mantener viva la conversación sobre la sociedad y sus protagonistas. Recuerda que la historia está viva y que cada generación tiene la responsabilidad de interpretarla, aprender de ella y compartirla. La vida de Iñaki Urdangarin nos enseña que incluso quienes parecen intocables pueden enfrentar consecuencias graves y que la capacidad de reconocer errores, adaptarse y buscar un nuevo equilibrio es esencial para cualquier proceso de aprendizaje personal y social. Al seguir nuestro canal, tendrás acceso a más análisis de personajes históricos y contemporáneos, casos mediáticos y relatos que permiten comprender mejor la interacción entre poder, ética y sociedad. En definitiva, la historia de Urdangarin nos recuerda que la caída puede ser dolorosa, la exposición pública puede ser implacable y las consecuencias de los errores pueden ser duraderas. Sin embargo, también nos enseña que la resiliencia, la reflexión y la capacidad de reconstrucción son posibles, y que incluso en medio de la adversidad se puede encontrar un camino hacia la recuperación personal y la adaptación social. Te invitamos a suscribirte ahora, a formar parte de nuestra comunidad y a seguir explorando las historias más fascinantes de la sociedad y la historia contemporánea. Cada video, cada artículo y cada análisis que compartimos busca ofrecer información clara, detallada y honesta para que puedas conocer los hechos detrás de los titulares, entender las implicaciones de las decisiones de los protagonistas y reflexionar sobre las lecciones que estas historias nos dejan. No olvides que tu participación activa, comentando, compartiendo y suscribiéndote, fortalece nuestro canal y permite que sigamos ofreciendo contenido profundo, confiable y con análisis riguroso. La historia de Iñaki Urdangarin, con sus aciertos, errores y la dura realidad tras su caída, es solo un ejemplo de cómo la vida de los personajes públicos puede enseñar, advertir y al mismo tiempo inspirar reflexión y aprendizaje para todos nosotros.